buenas noches a todos. Bienvenidos a la Fundación Barrié y muchísimas gracias por su asistencia a esta conferencia inaugural del programa formativo Más Social. Me acompañan a la mesa don Javier Garilletti, director de la Fundación PwC, y don Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de la Escuela Superior de Administración de Empresas, al que hemos invitado para que pronuncie e inaugure el nuevo ciclo formativo con una conferencia magistral que va a tratar sobre lo que es el liderazgo y la gestión del cambio en las organizaciones no gubernamentales. Antes de comenzar, sí me gustaría, si me permiten, poner encima de la mesa una serie de interrogantes. El primero, y además que yo creo que todos ellos están encadenados entre sí. El primero sería: ¿tienen que profesionalizarse las entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito social? Y si la respuesta es afirmativa, la siguiente cuestión sería: ¿están preparadas las entidades sociales de Galicia para afrontar las gravísimas consecuencias que nos está trayendo la crisis económica? Y si ello es así, ¿tienen realmente definida una estrategia que les va a permitir poder captar fondos de forma recurrente para hacer sostenible su actividad de cara a futuro? Estos tres interrogantes, desde luego, plantean retos clave que han de ser afrontados por las entidades del tercer sector, sobre todo las del ámbito social, las cuales necesitan estar preparadas para encarar situaciones adversas y cambiantes como las que la actual crisis está provocando. Y es donde realmente este tipo de instituciones es cuando demuestra toda su capacidad, todo su potencial, toda su necesidad. En efecto, las administraciones, lo único que están haciendo en estos momentos, porque no les queda otra alternativa, es restringir sus presupuestos. Los mecenas habituales se están reestructurando, hoy lo podemos leer continuamente en todos los medios de comunicación y lo estamos viendo en Galicia, y desde luego van a tener serias dificultades para poder seguir haciendo frente a todos sus compromisos actuales de cara a futuro. Y la sociedad está produciendo una terrible pérdida de valores. Estos factores, y otros muchos, son una fuente de transformación que desde luego va a poder influir de una manera importante en el devenir de nuestras organizaciones. Son, por tanto, los auténticos retos para toda organización, tanto sea social como empresarial. Pero sea cual sea su ámbito, es vital aprender a gestionarlos y a afrontarlos con flexibilidad desde todos los estamentos de la organización. Para ello, el papel que lideren las organizaciones es fundamental para guiar el proceso en sus distintas etapas al objeto de que sus entidades salgan finalmente reforzadas y correctamente enfocadas hacia sus objetivos. Hemos llegado hasta esta conferencia inaugural tras un año de muy intenso trabajo durante el cual se ha afianzado el proyecto Más Social. Más Social, sin duda alguna, es la respuesta de la Fundación Barrié y de la Fundación PwC a los retos que les acabo de plantear. A través del mismo se pretende promover un cambio en el modelo de acción social económicamente sostenible, facilitando a las entidades del tercer sector medios y estrategias para mejorar su gestión y, de forma prioritaria, la captación de fondos al objeto de garantizar su sostenibilidad de cara a futuro. Para ello, para afrontar todos estos retos, el programa Más Social ofrece, primero, financiación para la contratación de profesionales con experiencia en la gestión, servicios de consultoría para la realización de sus planes de acción o estratégicos, acompañamiento en la implantación de sus propios planes y, finalmente, el programa de formación que hoy les presentamos. Más Social es un programa, desde luego, completamente innovador y pionero y, desde luego, adelantado en el tiempo, pues no conocemos en España ninguna, pero ninguna institución que integre todos los elementos que acabo de mencionarles de forma coordinada en un mismo programa.
Tras lanzar la primera convocatoria en febrero de este año, recibimos 42 solicitudes, entre las cuales se seleccionaron las 10 entidades participantes en el programa Más Social, las 10 primeras. Todas, desde luego, y como no podía ser de otra manera, centran su actuación en Galicia y sus áreas de interés son fundamentalmente la exclusión, la enfermedad mental, los menores, la discapacidad intelectual, la inmigración, la parálisis cerebral, el daño cerebral y el Alzheimer. Después, entre julio y septiembre, hemos resuelto el proceso de selección y contratación de los profesionales y ahora nos toca acompañar y apoyar a todas estas entidades con la formación y la consultoría. Hoy inauguramos el programa de formación que, si bien en algunas sesiones se dirigirá especialmente a aquellas entidades que han sido seleccionadas, en otras, como esta primera conferencia o la mesa redonda que celebraremos, Dios mediante, el próximo 27 de octubre, pretende llegar al mayor número de personas y entidades posibles. Es nuestro objetivo que todo el tercer sector pueda participar en Más Social y les invito desde este momento a ello. Sin duda alguna, ustedes van a aprender con los expertos que estemos invitando y que invitamos, y desde luego nosotros vamos a aprender y mucho de todos ustedes. Así entendemos que ha de funcionar un programa que nació de una alianza estratégica entre dos instituciones, por cuanto que nos une el amplio conocimiento y cercanía que tiene la Fundación Barrié a las entidades sociales gallegas, tras más de 40 años de apoyo económico e institucional, con la dilatada experiencia en consultoría y gestión de la Fundación PwC y su equipo de consultores. Desde luego, nos sentimos enormemente satisfechos del camino recorrido y confiamos en el potencial de Más Social como dinamizador de la capacidad de gestión de las instituciones sociales de Galicia, por lo que les informo de que la intención de ambas fundaciones es que en 3 años Más Social se amplíe por lo menos a 25 entidades. Permítame que, para finalizar, muestre mi agradecimiento a las 10 entidades seleccionadas por su implicación y entusiasmo, a Ignasi Carreras por su esfuerzo, por estar hoy con todos nosotros para hacernos partícipes de su amplio conocimiento y experiencia, y a la Fundación PwC y a PwC por su fuerte compromiso con Más Social. Sin PwC, desde luego, y eso lo puedo afirmar con rotundidad, este programa no hubiera sido posible, y con la asociación de ambas instituciones estamos demostrando desde el ejemplo que el trabajo en la red, en colaboración, en coordinación, siempre brinda resultados efectivos. Y nada más, muchísimas gracias y cedo la palabra a don Javier Garilletti, presidente de la Fundación PwC. José María, muchas gracias. Antes de hacer una pequeña introducción de Ignasi, que la verdad es que es un lujo tenerla ahí con nosotros, yo quería reafirmar realmente el compromiso que tiene la Fundación PwC con el programa. Yo creo que es un programa, lo hablábamos antes, redondo, en el sentido de que estamos buscando la capacidad de unir capacidades y visiones, del conocimiento del territorio, el conocimiento de lo social que tiene la Fundación Barrié, el conocimiento de la gestión que tenemos en la Fundación PwC, y después un equipo académico que dije Carlos Cortés, que la verdad lo que está es dibujando un programa académico muy innovador, y es un compromiso que tenemos claro y que esperamos poder llegar a 25 y a más en los 2 próximos años. La base de este programa es la colaboración, la otra base es el compromiso. Una cosa que también es importante que transmitamos es que nos encantaría que nos lo copiasen. O sea, que País Vasco, en otras comunidades autónomas, otras entidades y otras compañías como la nuestra fuesen capaces de ver que se puede ayudar mucho al tercer sector trabajando en colaboración, y que todos estaríamos encantados de darle todo el pack de lo que hemos preparado y que lo repliquen. Y poco más, porque yo creo que ahora es el momento ya de trabajar y reafirmar la satisfacción que tiene la Fundación PwC, sobre todo porque fue un proyecto que nos trajo la Fundación Barrié. De hecho, nuestro presidente hablaste con él y rápidamente reaccionamos.
Y después también el agradecimiento a Carlos Cortés y al equipo de profesores del núcleo de SADE que están con nosotros, porque yo creo que han dibujado un programa muy innovador y que realmente va a ayudar a las 10 personas que van a tener que asumir el reto de ayudar a estas ONGs a hacerlo de un modo más eficiente. Y después ya estará en nuestra parte, está Alberto Castilla aquí, que es el responsable de equipo de consultoría, el ayudarles con nuestros planes de acción. Y unas palabras para presentar a Ignasi. Ignasi es una persona que yo creo que es uno de los grandes referentes en el conocimiento del tercer sector. Es de formación ingeniero industrial y de administración de empresas, conoce muy bien el mundo de la empresa, pero él comenzó y estuvo durante muchos años siendo director general de Intermon Oxfam y miembro del Comité Internacional desde el 88 hasta el 2005. Intermon Oxfam, como saben, es probablemente el referente de las grandes ONGs de cooperación internacional y de impacto social, y que ha sido uno de los modelos que están siguiendo muchas ONGs para ser capaces de desarrollar su tarea a nivel internacional. En el año 2005, Ignasi, cerrando un ciclo, pasó a SADE, y en el SADE es el director del Instituto de Innovación Social, que probablemente es uno de los centros europeos de referencia, que lo que están haciendo es ayudar a pensar a las empresas, a las ONGs y a los emprendedores sociales cómo trabajar juntos y cómo trabajar más eficientemente para ser capaces de resolver problemas sociales y medioambientales. Dentro del conjunto de actividades que tiene el Instituto de Innovación Social, la Fundación PwC, nos sentimos muy orgullosos de poder apoyar a Ignasi en el programa de liderazgo social, que es un programa que está ayudando al tercer sector en un proceso de reflexión sobre cómo mejorar su gestión y cómo mejorar su capacidad de impacto. Yo, en ese sentido, les recomiendo que lean las publicaciones que ha ido sacando Ignasi y su equipo, que son básicamente líderes para el cambio social, transformar con éxito las ONG, y el último, el liderazgo orientado a resultados, porque muestran, yo creo que nos ponen la luz sobre una reflexión muy permanente de Ignasi, es que más allá de la misión, que es muy importante, las ONG tienen que ser sostenibles, tienen que ser capaces de moverse en un mundo donde los recursos, donde la eficiencia tiene que formar parte de nuestro lenguaje, ¿no? Y poco más. Yo creo que contar con Ignasi hoy y mañana es un placer, y no voy a robarle más tiempo porque realmente vale la pena escucharle. Pues buenas tardes, con tantas presentaciones, la verdad es que ya no sabes muy bien qué decir. Lo primero que quiero decir es enhorabuena por la iniciativa Más Social, que me parece muy interesante, y es una apuesta en un momento muy necesaria, ¿no? Y lo segundo es que siempre estoy muy a gusto de estar en Galicia. Cuando era el director de Intermon Oxfam venía a menudo. Había un equipo, y sigue habiendo un equipo muy potente aquí, pero también me gusta mucho Galicia, porque aquí me enamoré de mi mujer, ¿no? Y siempre recordamos, ¿no? Yo vine de Barcelona y ella vino de, no sé dónde venía, me parece que venía de Bruselas, y nos encontramos y salimos. Y de ahí bastantes años. Entonces, hubiese querido venir con ella al final de semana anterior, pero teníamos otra cosa y esta mañana tenía otras cosas y no ha podido ser. O sea que me quedo yo solo. Voy a hablar de ONGs y cambio, ¿no? Como el programa Más Social está orientado a las ONGs, me voy a centrar no en todo el conjunto de entidades no lucrativas, sino especialmente en las ONGs, aunque lo que voy a decir servirá para cualquier tipo de entidad sin finalidad de lucro y que tiene una misión social, cultural, medioambiental, ¿no? Y quiero empezar desde una cierta convicción, más que una cierta convicción, una convicción, ¿no? La convicción es que las ONGs son determinantes para la transformación social. Y en nuestro mundo necesitamos no solo ONGs, gobiernos, empresas, personas, sobre todo muchas personas que quieran conseguir un mundo mejor, que quieran avanzar en una serie de retos que yo creo que todos podemos compartir, ¿no? Pero las ONGs son determinantes para la acción social. Ahora estaba firmando en un libro, y una de las personas que había firmado hace años es Mohamed Yunus, ¿no? Y yo lo escuché hace relativamente poco, me parece que fue el año pasado, que decía: me gustaría que los niños del futuro y las niñas del futuro pudiesen conocer la pobreza solo en los museos. Que para conocer la pobreza se tuviesen que ir a un museo para saber lo que era la pobreza, ¿no? Y esto muestra un poco el carácter de las ONGs, utopía, ¿no? En este contexto actual, donde la pobreza sigue incrementándose a nivel internacional y a nivel nacional, pues tardará mucho en que nuestros hijos y hijas, nietos y nietas, bisnietos y bisnietas puedan ver la pobreza en el museo, ¿no? Pero recuerdo que cuando escuché a Yunus, me parece que fue el año pasado, era justo unos días antes o después de que yo fui a Liverpool a hacer una cosa corta, me sobraba una mañana y me metí en un museo en Liverpool, y era el Museo de la Esclavitud. Y cuando
ves lo que era la esclavitud hace 200 años y cómo la sociedad aceptaba la esclavitud, te das cuenta de que hay cosas que afortunadamente se han transformado radicalmente, aunque hay situaciones de esclavitud en nuestro mundo, pero radicalmente, pero también piensas cómo personas de aquella época podían aceptar como aceptaban la esclavitud. Y a lo mejor personas de dentro de 200 años nos dirán, ¿cómo los que ahora estamos en esta mesa podemos aceptar con tanta tranquilidad el cambio climático? Que les va a dejar una herencia terrible a todos ellos y que nosotros lo aceptamos con mucha normalidad y que nuestros gobernantes no hacen lo suficiente para poder actuar contra el mismo, ¿no? Entonces, las ONG son determinantes para transformar el mundo. Para transformar el mundo es necesario que hayan otro tipo de actores. Esta foto son de un niño, esta primera foto joven, con trabajo infantil, y la última de niños que van a la escuela. Para que el trabajo infantil que afecta en estos momentos a 215 millones de niños y niñas en el mundo y que en situación de explotación sigue afectando 115 millones de niños y niñas desaparezca, es necesaria la actuación de los gobiernos, de la Organización Internacional del Trabajo, de las empresas, de las familias, de la sociedad y también de las ONGs. Y las ONGs son determinantes. Y en muchos casos son más determinantes de lo que nos podemos pensar. Y la segunda reflexión, para empezar, es que las ONG son determinantes, pero han de conseguir un impacto mucho más alto cada año, ¿no? Lo que está pasando en nuestro país, aún es poco lo que está pasando con lo que puede pasar dentro de 6 meses, ¿no? Alrededor del 60% de las personas que están recibiendo una prestación de desempleo dejarán de recibirla de aquí a 6 meses. Y el número de personas que se encontrarán en una situación donde no tienen esta prestación de desempleo y las comunidades autónomas están reduciendo las prestaciones básicas para aquel que ya no tiene la prestación de desempleo, generará una problemática que exige que las ONGs respondan con mucha más capacidad, teniendo seguramente menos apoyo económico y que respondan de una manera distinta como han respondido hasta ahora, ¿no? Entonces hemos de conseguir cada año más impacto, ¿no? Las ONGs no son nuevas. La gran mayoría de las ONGs de nuestro país, y en Galicia yo supongo también, se han conformado en los años 80 y 90, ¿no? Con lo cual llevan 20, 30, algunas 40 años, pero ahora no es un momento de creación de ONGs. Antes nos hemos encontrado con una persona, quizás está en esta sala, que va a crear una ONG dentro de un mes. Las ONGs se crearon, la mayoría de ellas, en los años 80, en los años 90, ¿no? Y están en un momento de cambio. Están en un momento donde el contexto les cambia, el contexto económico, de crisis en nuestro país y en otros países de crisis acumulada que afecta a mucha población, donde ha cambiado también la percepción de la sociedad respecto a las ONGs. Las ONGs eran vistas como algo bueno, inmaculado, donde el esfuerzo se reconocía, y ahora hay muchas más personas que piensan, bueno, ¿pero qué consiguen? ¿Y hasta dónde llegan? ¿No? Y José María, el presidente, nos comentaba una serie de preguntas difíciles de responder, pero son preguntas que están ahí, ¿no? En algunos casos, la reputación de las ONGs, que siguen teniendo muy buena reputación respecto a otro tipo de entidades, pero esa reputación se ha quedado resentida por algunas situaciones de pocas ONGs que ha afectado al conjunto de muchas ONGs, ¿no? A las ONGs también les ha cuestionado el propio movimiento 15M, un movimiento con una filosofía en cuanto a objetivos, en algunos casos parecidos, pero con una filosofía en cuanto a forma de actuar muy distinta, mucho más rápida, con mucha más participación, con mucha más libertad para la gente de poder estar allá, ¿no? Y gente que colabora con las ONGs también se iba al movimiento 15M y encontraba ya aspectos que no encontraban las ONGs, ¿no? Y movimientos y ONGs cada uno tiene su personalidad. Y es bueno que la mantengan, aunque es bueno que puedan colaborar, ¿no? Pero ha cuestionado a muchas ONGs la capacidad de movilización del movimiento 15M cuando a las ONGs les cuesta mucho movilizar al público, a la sociedad en general, ¿no? Pero lo que realmente se encuentra en las ONGs es que tienen en estos momentos preguntas existenciales, ¿no? ¿Para qué tiene que servir mi ONG, ¿no? ¿Cuál es mi rol principal? ¿Cuál es mi valor diferencial o mi valor añadido a lo que pueden hacer otras ONGs con las que puedo colaborar, con las que puedo sumar esfuerzos? ¿Cuál es el valor añadido a lo que pueden hacer otro tipo de instituciones, ¿no? Claro, el rol es fundamental y en momentos de cambio saber afinar en lo que se tiene que hacer como ONG es aún más determinante, ¿no?
Cuando se habla del rol de las ONGs, se tiene que hablar de que hay ONGs muy distintas. No tiene nada que ver una ONG como Greenpeace como una ONG que trabajan con personas con discapacidad intelectual aquí en Galicia, ¿no? Son ONGs que no solo se diferencian por lo que hacen, sino por su forma de ser, de cómo han sido creadas, cómo han crecido, cómo se relacionan con la sociedad, qué tipo de propuestas hacen, ¿no? Pero sí que es verdad que hay 3 roles que las ONGs pueden aportar, y cuando una ONG es capaz de aglutinar estos 3 roles, tiene mucha más capacidad de poder abordar sus retos de futuro. El primero es el rol de la asistencia, del empoderamiento, ¿no? De estar al lado de aquellos que están en una situación de dificultad, que sufren discriminación, que sufren las injusticias, ¿no? Una mujer en Guatemala, en una aldea, a la cual le mataron su marido, sus hijos, en un momento de guerra, y que esa mujer fue después una líder en su comunidad y consiguió muchas cosas para su comunidad. Desde el sufrimiento fue capaz de darle la vuelta, ¿no? Personas que están en una situación, jóvenes que no consiguen empleo, y que hay ONGs que creen en ellas y les dan todo el esfuerzo. Asistencia o empoderamiento. Este es el rol que las ONGs hacen más clásicamente y que han de saber hacerlo en un contexto de cambio, ¿no? Hay un segundo rol que es fundamental, y es ser pioneros, establecer y generar innovación social. Las administraciones públicas innovan muy poco, porque arriesgan muy poco. El político no arriesga, y la innovación requiere de largo plazo, y el político no piensa más de 2 o 3 años. Yo he trabajado en administración pública bastante tiempo son 5 o 6 años, no sé si es mucho tiempo, pero la administración pública es un cierto tiempo, y lo dejé para trabajar en una ONG, ¿no? Y trabajé en un campo que me gustaba mucho, que era el ahorro energético y las nuevas energías, para lo cual me formé en su momento, ¿no? Y no lo dejé porque no me gustase, lo dejé porque había otra cosa que me gustaba más y pasé a dedicarme a la que hasta ese momento había hecho como voluntario, ¿no? Pero las administraciones públicas innovan poco, y esa experiencia la tuve yo, ¿no? Las empresas no están orientadas a los temas sociales y no se les puede pedir que sean aquellas que innoven en los temas sociales, ¿no? Y las ONGs tienen capacidad para innovar, pueden arriesgar. Su gran problema está en la escala. Hacen cosas pequeñas, pero si las cosas pequeñas son buenas, luego ya las cogerán el Banco Mundial, los gobiernos, las administraciones públicas o quien sea para darle mayor escala. Tiene que haber alguien que innove, y ese es un rol fundamental como tuvo Yunus cuando innovó y decidió crear los microcréditos, que luego se han ido desarrollando, y que actualmente hay bancos de microcréditos en América Latina que son realmente muy grandes y muy potentes. Pero nunca lo hubiesen hecho esos bancos del sistema financiero. Tuvo que haber alguien que lo hiciese desde fuera del sistema para que luego fuese algo que sirviese a mucha gente. Ese es un segundo rol fundamental para las ONGs. Y un tercer rol que es fundamental es la incidencia política, ¿no? Estamos en un momento en el que se están haciendo ajustes, se están haciendo recortes. En algunas comunidades autónomas se hablan de ajustes, en otras se hablan de recortes, pero lo están haciendo sobre un estado del bienestar que en nuestro caso estaba avanzado, pero no estaba completado, ¿no? Hay piezas que seguramente están mejor. La sanidad pública es algo que en nuestro país se puede enorgullecer bastante de la sanidad pública, ¿no? La educación tengo muchas más dudas, ¿no? Cuando casi el 30%, dependiendo de los territorios en España, de los jóvenes o de los chicos y chicas no acaban la secundaria, cuando hay tanto fracaso escolar, o cuando no son capaces de hacer estudios postobligatorios y se incorporaron en años de bonanza a una economía que les daba trabajo, pero ahora les ha dado paro, sin oportunidades de futuro, si no se recicla, y empezamos a recortar en la educación, o recortamos en algo que no se llegó a desarrollar, como es todo lo que es la dependencia y lo que comportaba la ley de dependencia, estamos recortando en aspectos que son fundamentales de nuestro estado de bienestar. Y las ONGs en este momento tienen que alzar su voz. Tienen que colaborar con la administración pública e intentar ayudar a todas aquellas personas que están en situación vulnerable. Tienen que hacerlo con sus propios recursos, colaborando con otras ONGs y con otros actores. Pero tienen que denunciar aquello que son recortes que no se han de recortar, y tienen que intentar preservar aquellos elementos que son fundamentales para el futuro. Que los ajustes, porque el ajuste no es que gastábamos mucho, el problema ha sido que no ingresamos lo suficiente y que nos ha cambiado nuestro sistema económico. El sistema económico no era sostenible, y como no era sostenible para sostener unos gastos que eran necesarios, pero no tienen una contrapartida. Confiemos que dentro de 5 o 6 años volvamos a tener esos gastos, esos ingresos, pero que nos permitan seguir desarrollando el estado del bienestar, ¿no? Y ahí hay un rol de las ONGs, ¿no? La educación
es una educación, es un derecho, aquí en cualquier parte del mundo. Y las ONGs no están para cubrir los agujeros que deja la administración pública. Está para desarrollar la sociedad civil, para acompañar a las personas y para exigir a la administración pública que haga lo que le corresponde, ¿no? Entonces, cuando una ONG combina los tres roles, esa ONG tiene mucha más capacidad para abordar el futuro con iniciativas que son potentes. Pero se tiene que reconocer que el problema de las ONGs no está solo en no poder desarrollar los roles. El problema de las ONGs está en que muchas veces hay lo que se dice en Estados Unidos o en Gran Bretaña, un gap, una brecha, una diferencia importante entre lo que querría hacer la ONG y lo que puede hacer la ONG. Y como decía Gandhi, debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? Tenemos que tener esa capacidad para poder ser agentes de cambio, ¿no? La semana que viene presentamos un estudio sobre la profesionalización de las ONGs. No lo puedo presentar hoy aquí porque tienes otra. Y buena parte de tus preguntas, no sé si voy a dar respuesta, pero algunos elementos hablan, ¿no? Y cuando se habla de la profesionalización de las ONGs, para mí es hablar de ONGs que tienen cada vez más impacto, que son capaces de tener desarrollo organizativo, mejores medios para abordar su misión, que tienen más credibilidad y confianza y que tienen base social y tienen capacidad de movilizar a la sociedad. Esta es una ONG profesionalizada. Una ONG profesionalizada no es una ONG que tiene ni más planes ni más personas en plantilla. Es una ONG que consigue más resultados y tiene más medios para conseguir más resultados en el futuro. Pero conseguir más resultados no se consigue de un día para otro. Exige tener una serie de patas, un rol bien definido, cultura y valores, un equipo capacitado, un liderazgo adecuado, una gestión estratégica y muchas otras piezas que están ahí. Todo este panorama de piezas es lo que conforma la profesionalización de las ONGs, ¿no? Por eso es tan importante avanzar en programas como el Más Social. El Más Social lo que se intenta conseguir, y vamos a intentar conseguir, es que las ONGs tengan claro cuál es su rol, tengan claro cuál es su objetivo, dónde pueden focalizarse para aportar valor social, y eso lo sepan combinar con una serie de piezas: liderazgo, gestión estratégica, cultura, valores, comunicación, transparencia, innovación, sistemas, procesos, que es lo que hace que eso que es el vértice, la punta del iceberg, esté sostenido por unas estructuras potentes, ¿no? Cuando hablamos de cambio, hablamos de ONGs que se orientan al futuro y saben cambiar, y ONGs que crean las estructuras para poder abordar el futuro, ¿no? Y hemos de recordar lo que nos decía Darwin hace 150 años cuando desarrolló su teoría de evolución de las especies. Aquellas especies que sobreviven no son ni las más fuertes ni las más inteligentes, son las que mejor se adaptan al cambio. Una entidad, una ONG, una organización no lucrativa, una fundación, que realmente tiene una cultura de cambio, que tiene gente que sabe cambiar, es una organización que siempre sabrá cambiar y que abordará mucho mejor los retos del futuro, ya sean por cuestiones externas o internas que les provoquen esa necesidad de cambiar. Lo que voy a plantear ahora, como decía antes Javier, es la conclusión de uno de los estudios que hemos hecho en este programa de colaboración entre SADE y PricewaterhouseCoopers de liderazgo social, un programa que se ha desarrollado durante 4 años, que todos los productos que hacen están a la disposición de las personas que quieran, todos son gratuitos, todos los libros se dan físicamente gratuitamente, se han agotado todos, pero todos están en versión PDF y se pueden descargar desde la web del Instituto de Innovación Social, supongo desde la web de la Fundación PricewaterhouseCoopers y de otras webs que también los difunden, ¿no? El primer año trabajamos sobre el liderazgo social y los líderes sociales, el segundo año trabajamos sobre el liderazgo del cambio, lo explicaré. El tercer año, que hemos acabado, son cursos académicos, hemos acabado el pasado mes de julio, sobre un liderazgo orientado a resultados, y ahora estamos empezando a trabajar sobre un liderazgo innovador y emprendedor en las ONGs, que para la época que tenemos es fundamental, ¿no? Esa investigación sobre el liderazgo del cambio intentaba buscar respuesta a algunas preguntas. La primera es, ¿está el sector no lucrativo más predispuesto al cambio que otros sectores? La segunda es, bueno, si quieren cambiar, ¿cuáles son los factores determinantes para saber cambiar? Y la tercera es, ¿qué tipo de liderazgo es un liderazgo que promueve cambios en este tipo de organizaciones? Esa investigación la hicimos con diferentes herramientas, miramos todo lo que se había trabajado sobre esto a nivel internacional. Lo trabajamos con un foro de líderes que reúne a los directores y directoras de unas 35 o 40 ONGs, las principales ONGs de España, y que nos reunimos 2 veces al año durante un día entero y reflexionamos, aprenden, compartimos, y estuvimos trabajando sobre ello. Se hizo una serie de entrevistas y estudios de casos, que ahora veréis los casos que se han discutido.
Hubo una encuesta, un survey, que contestaron unas 200 y pico personas del sector de las ONGs, directivos de ONGs, y luego adaptamos un modelo de John Kotter, profesor de Harvard, que había estudiado muy profundamente cuáles eran los errores de las compañías cuando querían cambiar. Y analizando los errores, dio una serie de pistas de cómo podían hacerlo para no equivocarse. Es bueno recordar que cuando se han hecho estudios sobre procesos de cambio, principalmente en las compañías, se llegó a la conclusión de que solo 1/3 de todos los procesos de cambio han sido totalmente exitosos. Totalmente exitosos. 2/3 o se han quedado a mitad de camino o no han llegado ni a mitad de camino. Pero solo 1/3 son totalmente exitosos. Entonces, el modelo que aplicamos es un modelo que permite llegar hasta el fondo de este proceso de cambio y que ahora os explicaré, ¿no? Y analizamos 11 casos de 11 ONGs. Lo siento, no hay ninguna de Galicia. Me estaba mirando, no me acordaba. Ya lo estoy mirando, no hay ninguna de Galicia. Galicia me refiero, haya salido de Galicia, pero muchas que están presentes en Galicia, ¿no? Y que son casos de ONGs muy distintas. Voy a empezar un poco por la encuesta, porque la encuesta te da un poco algunos elementos de percepción, ¿no? Cuando preguntábamos a esas 200 y pico personas que contestaron a la encuesta, ¿son las ONGs más propensas al cambio interno o muestran una elevada propensión al cambio interno? Solo el 19% nos decían que sí y el 59% nos decían que no. Y cuando les preguntábamos, ¿el cambio organizativo es más frecuente en las ONGs que en las empresas? La mayoría de la gente, el 57%, decía no es más propenso en las ONGs que en las empresas. Cosa realmente sorprendente, porque si pasamos a otras respuestas, les preguntábamos, ¿la capacidad de transformación es inherente a las ONGs porque son pioneras en la detección de nuevas necesidades sociales? El 50% nos decían de acuerdo. Y cuando les preguntamos, ¿las ONGs se caracterizan por ser capaces de adaptarse fácilmente a los cambios externos? Aquí teníamos ya el 43% de acuerdo, el 30% en desacuerdo y un 20% ni de acuerdo ni desacuerdo, ¿no? ¿Qué sale de estas estadísticas? Sale que las ONGs son muy buenas detectando nuevas necesidades sociales, detectando cómo cambia la sociedad y cómo se tiene que responder a ella, y en cambio no son tan buenas respondiendo a esas necesidades sociales. Son buenas para tener antenas, para saber lo que está pasando, pero no son tan buenas para poner en marcha sistemas, mecanismos, iniciativas, proyectos que permitan responder de una manera adecuada a lo que está pasando o a lo que va a venir en el futuro. Cuando preguntábamos, bueno, a ver, ¿pero vuestras entidades son propensas al cambio? El 67% nos decía, depende. El 11% sí, el no y el 21% no. Con lo cual hay una indefinición determinada. Yo creo que el sector de las ONGs tiene que ir al psiquiatra en temas de cambio, ¿no? Porque no estaba muy claro lo que estaba pasando. Pero bueno, vamos a verlo un poco más. Cuando les preguntábamos a esos directivos y directivas, técnicos y técnicas de las ONGs, cuáles son los factores determinantes para que un proceso de cambio avance, nos decían el 80%, podían decir varios de ellos, una visión clara, el 73% un buen liderazgo orientado al cambio, 54% con planificación, 53% con comunicación, etcétera, etcétera. Como lo veis, aquí ya nos dan algunas pistas de lo que piensan las personas. Podían escoger dos factores. Podían escoger, varios factores. Habían dos factores que eran determinantes, que eran liderazgo y visión clara, ¿no? De lo que piensan las personas del sector de las ONGs, que era determinante. Cuando esto se lo preguntábamos, no a los directivos y técnicos, sino a los directores generales de las ONGs, ¿cuáles son los factores más determinantes para que un proceso de cambio sea completado adecuadamente? El 33% nos decía inducir la necesidad de cambio. El 24% generar una coalición para el cambio y el 24% nos decía una visión clara. No sé si suma 100 o son cosas que han dicho, no me acuerdo cómo va esto, o son cosas que han dicho directivos y pueden escoger más de una cosa. Lo que es interesante es que cuando esto lo hemos hecho en ESADE con directivos de empresa, los resultados son los mismos, con presidentes y directores generales de empresa. Lo que más cuesta es cambiar cuando las cosas van bien. Ahora es un momento un poco difícil. Y como es un poco difícil el momento, o bastante difícil, las organizaciones tienen que cambiar, porque si no cambian, no sobreviven. Ahora, hace 5 años, saber cambiar era muy difícil. La mayoría de las organizaciones estaban creciendo un 10 o un 15% cada año. Estaban muy contentas con lo que hacían y sus actividades tenían más o menos éxito. No sabían muy bien lo que conseguían, pero la gente iba a sus actividades o lo que hacían la gente la recibía bien. Saber cambiar cuando las cosas van bien cuesta mucho,
porque es sacar a la gente de su situación de confort, de lo que hacen, con lo que se sienten identificados, y pasarlo a una situación con la cual dices, ¿qué tenemos que hacer? Y por eso los líderes de estas organizaciones decían, lo que más cuesta es inducir la necesidad de cambio. Y luego, tener una coalición para el cambio. Y luego, lo que es determinante es tener una visión clara de cambio, ¿no? Cuando vamos a las ONGs y hemos intentado analizar de todas las encuestas, los estudios que hemos hecho sobre el cambio, hemos visto que hay facilitadores de cambio y elementos que dificultan el cambio, ¿no? Un elemento que facilita el cambio es la participación. En la cultura de las ONGs la participación es fundamental, ¿no? Y de hecho, cuando ha habido gente que se siente más a gusto en los movimientos sociales que en las ONGs, es porque las ONGs han perdido capacidad para dar participación a la gente. Cuando una ONG se vuelve muy profesional, y ese profesional quiere decir que unos cuantos que saben mucho deciden sobre todo, la gente no se siente parte de las ONGs. El gran reto es conseguir participación y al mismo tiempo ser eficiente. Más que un reto, es un dilema, porque es muy difícil de conseguir. La participación cohesiona y esto hace que cuando un cambio se acuerda, realmente la gente está por el cambio. Pero ¿qué pasa? Que tanta participación hace que los cambios sean muy lentos. Y los valores dificultan implementar determinadas decisiones drásticas. Hay momentos como ahora, donde a lo mejor algunas ONGs tienen que decir, oye, pum, pam, hemos de ser diferentes. Hemos de cambiar respecto a lo que hemos hecho hace 5 años. Oh, esto no puede ser, esto no encaja con nuestros valores. A veces hay visiones un poco fundamentalistas respecto a los valores. Y a veces se dice, esto va contra un ajuste de personal. Hay gente que dice, esto va contra los derechos fundamentales de la persona. Y dice, hombre, es que si no, no sobrevivirá la organización. Y a lo mejor no seremos eficientes, ¿no? Entonces, los valores son fundamentales para una organización, pero no nos podemos volver talibanes de los valores. Hemos de saber cómo desde los valores tomamos decisiones, y algunas son decisiones que van más allá de lo que estamos acostumbrados a tomar, ¿no? El liderazgo compartido ayuda a tener una visión mucho más amplia de las necesidades. Las ONGs han sabido evolucionar de un liderazgo fuerte a un liderazgo más compartido. Pero muchas veces nos encontramos que este liderazgo compartido no fomenta decisiones drásticas y nos encontramos que los fundadores y aquellos que han estado en la etapa inicial de las ONGs están tan enamorados de lo que hicieron que son un cuello de botella o un impedimento para el futuro de la organización. Y aparte, esas personas normalmente están en los órganos de gobierno. Y lo que conocen de la ONG no es lo que pasa ahora, sino lo que conocían cuando la ONG se montó, hace 10 años. Entonces, esa es una barrera, porque o les da miedo o no quieren, ¿no? Entonces, los órganos de gobierno son una de las principales dificultades, una de las grandes resistencias al cambio en las ONGs, ¿no? Y otra gran dificultad es la evaluación del impacto. Antes lo estábamos comentando con José María. Una empresa tiene una cuenta de resultados, y cuando la cuenta de resultados empieza a dar algunos elementos en el corto, en el medio, en el largo plazo, de que las cosas no van bien, todo el mundo se pone a cambiar. Una ONG puede tener cada vez más socios y hacer las cosas cada vez peor. Y eso se puede dar. Una ONG es muy difícil saber si está consiguiendo lo que quiere conseguir de acuerdo a su misión. Y esto permite dar menos alarmas de las que podría tener una ONG para saber que hay cosas que se deben cambiar, ¿no? Los diferentes roles entre los grupos de interés, los stakeholders de una ONG ayudan a tener una visión más global y los voluntarios son agentes de cambio. Son parte de las ONGs, pero seguramente vienen más frescos y están menos inculturizados en algunas de las cosas que se tienen que cambiar y dan sangre nueva, ¿no? Pero en cambio, los órganos de gobierno, como hemos dicho, estaban alejados y la multiplicidad de grupos de interés a veces dificulta la toma de decisiones. El equipo quiere una cosa y los grandes donantes quieren otra. Las personas con las cuales se colabora quieren unas cosas y la administración pública quiere otra, ¿no? Entonces, ¿a quién tienes que hacer caso cuando todos son importantes? Entonces, hay barreras, hay facilitadores y el reto de un gran líder es saber aminorar la resistencia, las dificultades, para fortalecer el cambio a partir de lo que son los elementos que facilitan. Hay cambios y cambios. Hay cambios porque se dan por una variación en la demanda de nuestros destinatarios. Supongamos una ONG que ha trabajado en temas sanitarios en África y aparece el SIDA y tiene que hacer una reformulación muy clara de cuál es su actuación. Hay cambios que se dan debido a un hecho nuevo, relevante, que afecta al contexto político, económico, social en el que desarrollamos nuestra actividad. La ley de dependencia, la crisis económica en estos momentos, ¿no? Hay cambios que se dan ligados a procesos de crecimiento de una organización, que acostumbra a tener crisis de crecimiento, y que hay algunas que va a una situación de crisis total y que tienen que cambiar para poder sobrevivir, ¿no?
Y hay cambios que son cambios por una nueva visión, por un nuevo modelo de trabajo que representa una forma distinta, un giro sustancial en la dirección y en la forma de hacer la organización. Estos son cambios más anticipatorios. Hay organizaciones que saben cambiar anticipatoriamente. Cuando las cosas van bien, cambian, y siempre cambian. Cambiar mucho es un problema, pero saber cambiar adecuadamente es lo adecuado. Hay organizaciones que cambian reactivamente, se dan cuenta de que hay cosas que van cambiando. En el contexto ha cambiado, la gente no les da el apoyo, según qué cosas, pero no son graves. Cuando la cosa empieza a desajustarse, saben cambiar. Y hay organizaciones que solo cambian cuando llega una situación de crisis, ¿no? Nuestro país, quizás España, solo ha sabido cambiar cuando nos ha llegado una situación de crisis. Cuando teníamos que cambiar nuestro modelo económico, hace años que ya se veía o se podía haber visto que podíamos depender demasiado de pocos sectores que no tenían tanto futuro como se pensaba, o muchos años antes, cuando era difícil cambiar porque todo iba bien y quién se arriesgaba a cambiar en aquel momento, ¿no? Las experiencias que hemos analizado son experiencias que algunas de ellas son de crisis y refundación, como puede ser el caso de Anesbat, otras que han planteado una nueva visión a la organización o porque fue un cambio anticipatorio o porque veían las cosas no acababan de ir bien del todo, y algunas de ellas han sido elementos de crecimiento donde se ha tenido que dar una respuesta interna a disfunciones que había en la organización. En esa publicación, que podéis descargaros, Transformar con éxito con las ONGs, hay un resumen de cada una de estas experiencias. Yo lo que voy a intentar explicar aquí es no cómo han cambiado las organizaciones, explicaré alguna, pero sí cuáles son los elementos fundamentales para que una organización sepa cambiar bien, ¿no? Me quedan 10 minutos más o menos, hemos dicho 40 minutos, ¿no? Y esta parte la haré un poco más rápida porque la podéis leer en el libro y en todas las publicaciones que se han hecho a partir de este libro, ¿no? Cuando antes hablaba de un modelo de cambio, este modelo de cambio lo hemos adaptado para las ONGs y hemos visto que si una ONG quiere cambiar bien, hay 10 factores que le ayudan a cambiar. Establecer el sentido de urgencia, formar una coalición para el cambio y crear una visión. Esta primera etapa de generar el cambio, que es una etapa mucho de liderazgo. Sobre todo, actualmente, saber definir una visión de futuro. Una visión que sea atractiva, que puede ser compartida por el equipo de la organización, en algunos casos que puede ser generada por el equipo, pero normalmente la visión la definen pocas personas y el reto de estas pocas personas es conseguir que sea una visión compartida. No todo el mundo tiene capacidad para generar una visión, pero todo el mundo tiene capacidad o debería tener capacidad para conseguir que esa visión sea una visión compartida, ¿no? Y formar una coalición para el cambio. Una primera etapa de generar el cambio, una etapa de promover el cambio, definir la estrategia y planificar el cambio, comunicar esa visión, superar los obstáculos, ayudar a la gente a cambiar, conseguir victorias a corto plazo. Esto es fundamental. Hay veces que las visiones plasman, dentro de 4 años seremos tal, pero la gente dice, oye, pero dentro de 4 años es muy lejos. Has de poder trasladar pequeñas victorias que dan señales de que el cambio va avanzando, en 3 meses, en 6 meses, ¿no? De que tenemos un nuevo sistema de conseguir resultados desde el punto de vista económico y que esto tenemos nuevos socios, nuevos donantes, nuevas actividades, de que queremos cambiar en nuestra forma de actuar para llegar a nuevos colectivos, ¿no? Y hay colectivos que nos dicen, esto nos gusta, ¿no? Y seguir los resultados y ajustar los cambios. Y hay una última etapa que es fundamental, que es institucionalizar el cambio, y que la comentaré al final, que es introducir el cambio en la cultura organizativa, ¿no? Y todo ello con un liderazgo que sea transformador, ¿no? En esa primera etapa, esa etapa de generar el cambio, voy a poner un ejemplo de una fundación que conozco, pues estoy en el órgano de gobierno, en el patronato. Este es un cambio anticipatorio y que, de alguna manera, cuando lo impulsamos dijimos qué bien y al cabo de un tiempo dijimos cuidado, cuidado, porque nos llega la crisis económica y no pensábamos que iba a haber una crisis económica tan fuerte como esta, ¿no? La Fundación Jaume Bofill es una fundación radicada en Cataluña, es un centro de pensamiento y divulgación creado hace 40 años, un poco parecido a la Fundación Barrié, con menos dinero, por lo que he visto, lo cual siempre es una lástima, ¿no? En este caso fue una familia catalana, accionista de una empresa, la empresa de Roca Ralladores, y una parte de la familia decidió que las acciones que le pertocaban las iba a poner a nombre de una fundación. Y la fundación se nutre principalmente con los réditos, ¿no?, de esas acciones. Y también con otros réditos de inversiones que he ido haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Esa fundación se ha dedicado a la generación de conocimiento que pueda servir para la transformación social en campos como la educación, la inmigración, la igualdad y la democracia. Es una organización
que hizo su plan estratégico, y cuando acabó los primeros 4 años de su plan estratégico, yo en aquel momento ya me había incorporado al patronato, estoy hablando de hace 3 o 4 años, yo escuchaba que había gente en las reuniones del patronato que siempre cuestionaba lo mismo. ¿Por qué hacemos tantas cosas? ¿Por qué hacemos tantas cosas? ¿Por qué hacemos tantas cosas? ¿No? Entonces, lo normal hubiese sido hacer un segundo plan estratégico. Y algunas personas dijimos, oye, yo creo que nos tenemos que dar un año puente, un año donde alarguemos lo que estábamos haciendo como plan estratégico y nos dediquemos a reflexionar si realmente estamos haciendo lo necesario para contribuir a la transformación social. Y ese año puente, que fue liderado desde el patronato, con el equipo directivo, principalmente con la dirección de la organización, fue realmente revolucionario. A veces demasiado revolucionario, ¿no? Y decidimos crear una nueva visión para la organización. La nueva visión decía, no podemos estar en 4 temas. Cada tema por él mismo es mucho. Si queremos tener más impacto, hemos de ser los referentes, por lo menos en aquel caso en Cataluña, que es donde trabaja la organización, en los temas de educación, en la calidad de la educación y en la equidad de la educación. Hay un fracaso escolar del 30%, hay una situación de muchas personas que vienen de otros países que requieren una educación de calidad y hay una serie de retos que son fundamentales. Lo podemos interrelacionar con la inmigración, lo podemos interrelacionar con las desigualdades, lo podemos interrelacionar con la democracia y la sociedad civil. Pero nos vamos a concentrar en la educación. Pero la segunda cosa es, ¿para qué sirve generar conocimiento si no conectamos el conocimiento con aquellos que transforman la sociedad? ¿Cómo podemos hacer un cambio donde la Fundación se meta mucho más en la incidencia pública? Entonces fueron 2 cambios. Pensar que había una directora de inmigración, una directora de desigualdades, una directora de democracia y sociedad civil, a la cual le dijimos, ya no tenéis cartera, vamos a resituarnos todos. Y va a haber campos que ahora no hacíamos. Nuestra relación de alianzas con otros, nuestro trabajo con medios de comunicación, nuestro trabajo con las administraciones públicas, para poder generar conocimiento e incidir en los temas de educación. El tercer cambio fue ajuste por la crisis, porque Roca no daba beneficios, o daba muchos menos beneficios, y claro, no sé qué pasa en la Fundación Barrié, pero en el caso de la Fundación Jaume Bofill se redujo en 1/3 el presupuesto, y se tuvo que buscar, lo cual fue una oportunidad para buscar nuevas fuentes de financiación a las cuales a lo mejor no se accedía en aquel momento, ¿no? Eso fue un cambio importante, ¿no? Pero ese cambio fue muy interesante desde el punto de vista de la visión, y en cambio no fue tan exitoso desde el punto de vista de la coalición para el cambio. Porque fue muy trabajada desde el órgano de gobierno, desde el patronato de la Fundación, con el director y con un equipo directivo que en algunos momentos estaba, en algunos momentos no estaba, había bajas por maternidad, algunas personas que salieron, y esto no nos dio una coalición suficiente. Cuando luego llegó al equipo, se asustaron todos. Y entonces pensaban que hacíamos el cambio porque había crisis económica, porque había menos recursos y nos concentrábamos en menos temas. Decimos, no, si no es esto. Lo hacemos para conseguir más resultados en un cierto ámbito. Y nos costó mucho trasladar esto como un aspecto realmente positivo. Entonces, una primera etapa es generar el cambio. Una segunda etapa es promover el cambio, ¿no? Y aquí lo que tengo que decir es que los planes son fundamentales, ¿no? La capacidad para conseguir victorias a corto plazo también lo es. Pero los cambios avanzan cuando las personas hacen suyos los cambios. Cuando las personas son capaces de decir, vale la pena cambiar, ¿no? Y la gente cambia no solo cuando entiende el cambio, sino cuando sentimentalmente, emocionalmente, se identifica con el cambio. Los líderes no pueden vender cambios, no pueden vender planes. Es muy distinto que Martin Luther King hubiese llegado a la plaza allá en Washington y hubiese dicho, he hecho un plan estratégico. Es muy distinto decir, he hecho un plan estratégico que decir, he tenido un sueño, ¿no? Cuando tú dices he tenido un sueño, estás trasladando a la gente una emoción, algo que realmente vale la pena luchar. Cuando dices he hecho un plan estratégico, dices, uy, vaya marrón me va a llegar aquí, no sé qué, no sé cuántos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces has de saber trasladar emociones para que la gente haga los cambios suyos. Cuando la gente hace las cosas y empieza a actuar, pero no cree mentalmente en las cosas, cuando no tiene presión las deja de hacer. Cuando la gente hace las cosas y cree que tiene que hacerlas mentalmente, están convencidos, las acepta, pero llega un momento que la resistencia que todos tenemos a los cambios nos superan. Cuando tú estás convencido y este convencimiento te llega a la médula de tu ser y te llega aquello que es más de tus emociones, apuestas por el cambio, ¿no? Las personas se resisten al cambio. Y cuanto más mayores son las personas y más mayores son las organizaciones, más se resisten al cambio. Y de hecho, yo lo he experimentado. Yo pensaba que una persona que me gustaba cambiar, ¿no? Y cuando tuve que dejar Intermonoxam,
porque se me había acabado mi mandato de director general. Y tuve que irme a SADE, me costó un rábano. Y dije, es que una cosa es cambiar, y otra cosa es que te obliguen a cambiar. Y lo de Intermón Oxfam es una norma que puse yo. Mentalmente estaba en una organización como Intermón Oxfam, los que llevan el liderazgo tienen que estar un tiempo, y el liderazgo se tiene que renovar. Y esto mentalmente lo tenía muy claro, y siempre lo tenía muy claro. Y cuando tuve que experimentarlo, dije, ostras, vaya rollo. Yo estaba enamorado de esa organización, y a mí me gustaba lo que hacía, y me encantaba estar con esa gente, ¿no? Y irte a otra cosa te cuesta mucho. Hasta que no te enamoras de otra cosa, no vuelves a tener, ¿no? Entonces, la gente le cuesta cambiar porque de hecho nos enamoramos o de lo que hacemos o porque no nos enamoramos pues estamos acostumbrados a seguir una serie de rutinas. Pero hay gente que le cuesta cambiar porque entiende que los cambios les afectan a sus intereses. O porque hay gente que no entiende el cambio. Oye, a mí esto que me explicas me parece muy bien, pues a mí no me parece mejor que lo otro que estábamos haciendo. O porque el cambio no tiene suficiente credibilidad. O porque hay gente que le da la vuelta a todo, ¿no? Y cuando te le da la vuelta te dan argumentos para no cambiar y luego cuando ya has cambiado para volver a cambiar o no volver a cambiar, ¿no? O porque hay gente que le cuesta mucho cambiar, ¿no? Y hemos de saber ayudar a cambiar a las personas. Cuanto más ayudemos a cambiar a las personas, más fácil será el cambio, ¿no? Las entidades y las empresas cuando cambian pueden utilizar estrategias suaves o estrategias duras para hacer cambiar a las personas. Las ONGs afortunadamente hacen poca coerción, nada de manipulación, espero que no hagan nada de manipulación, y en algunos casos hacen negociación y acuerdo para cambiar, ¿no? Las grandes estrategias de las ONGs para fomentar el cambio es la formación y la comunicación, la participación y la colaboración, el apoyo y las facilidades, ¿no? Eso está muy bien, pero es muy intensivo y es caro. Cuantos más personas consigamos que son abanderadas del cambio, más masa crítica y más fácil es empapar a los otros para que se hagan abanderados del cambio, ¿no? Entonces, esta segunda fase de promover el cambio, lo que es determinante es conseguir personas que sean champions del cambio, ¿no? Y la tercera fase es institucionalizar el cambio. Y la palabra institucionalizar no quiere decirle burocrática, sino que sea parte de la cultura de las organizaciones. Y aquí lo que quería comentar es que muchos cambios funcionan porque valen la pena, pero funcionan porque hay líderes que son grandes promotores del cambio. Y cuando esos líderes desaparecen de la organización, se van a otras organizaciones o acaban sus etapas, muchos de esos cambios desaparecen. Un cambio es bueno cuando las cosas se incorporan dentro de la cultura. Y hay líderes que son grandes abanderados de la innovación, llega la crisis económica y lo primero que cortan es la innovación. Son líderes que son grandes abanderados de la participación, hay follones con la participación porque realmente siempre hay follones, y lo primero que cortan es la participación. Los líderes no pueden hacer cambios desde la retórica, tienen que dar ejemplo de lo que dicen con lo que hacen. Y a veces lo que hacen son las decisiones que toman, los modelos que explicitan, los apoyos que dan, otro tipo de actuaciones, ¿no? Pero al final, un cambio es bueno cuando se incorpora dentro de la cultura organizativa. No cuando decimos, oye, somos más emprendedores porque hay gente más emprendedora. No, porque nuestra cultura es más emprendedora. Y la gente que venga o la gente que hay será más emprendedora, ¿no? Esto es lo que nos promueve el cambio. Os tengo que decir, cambiar no es nada fácil. Y es ir contracorriente muchas veces. Y para ir contracorriente se requiere de personas que quieran conseguir esa transformación social, esos retos que tienen las ONGs y superar las barreras que nosotros mismos a veces nos ponemos. Y por eso quiero acabar con una frase de Marcel Proust: aunque nada cambie, si yo soy el cambio, todo cambia. Al final es ir contracorriente y es tener la capacidad de que, sabiendo que hay unas cuantas personas que cambian y que apuestan por el cambio y que son ejemplo de cambio para otros, las organizaciones acabarán cambiando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignasi. Ha sido una lección auténticamente magistral y has extractado en muy pocas palabras toda una auténtica experiencia de cómo hay que gestionar cualquier tipo de institución sin ánimo de lucro y, si me apuras, cualquier empresa con mucho ánimo de lucro, porque en el fondo los intereses siempre confluyen, cambian los objetivos, pero la forma de alcanzarlos tienden siempre a sincronizarse. Yo lo que invitaría a todos los participantes es una oportunidad auténticamente de oro. Tienen ustedes en la mesa a dos representantes de
de dos instituciones con un enorme peso. Está Ignasi por un lado, está Javier por el otro, y están a disposición para responder a cualquier tipo de preguntas que ustedes desean hacer. O sea que si lo desean, adelante. Sí, por favor. Le van a pasar el micrófono. Tiene el micrófono ahí. Gracias. Hola, buenas tardes. Por orden de intervención, don José María, don Javier y don Ignasi. Ignasi nos ha expuesto un escenario, vamos a decir, muy general en el sentido territorial. Estamos en Galicia, yo que soy gallego y suelo ser muy concreto, me encantaría conocer la visión de los tres, en el sentido de que en Galicia hay pues más o menos 5 entidades no lucrativas que tienen una cierta capacidad, la Fundación Barrié, conocemos más o menos el resto, pero la cultura minifundista en Galicia hace que las ONGs también tengan un perfil minifundista. Desde el punto de vista estratégico, ¿cómo podemos resolverlo? Supongo que forma parte del programa, pero me encantaría conocer la opinión de los tres. He tenido varias entrevistas con periodistas antes del acto y me preguntaban qué opinión tenía sobre el sector de las ONGs, entidades no lucrativas en Galicia, y hombre, yo tampoco lo conozco tanto. Mi impresión es que es un sector muy activo, con bastantes ONGs, con mucho crecimiento, pero donde faltan bastantes ONGs medianas y algunas ONGs un poco más grandes. Hay un problema de tamaño, ¿no? El tamaño por sí solo no es alguna cosa que digas fantástico, ¿no? Pero sí que es verdad que algunas organizaciones con más tamaño permiten innovar un poco más, permiten tener ese rol político-social que comentaba, permite lanzar iniciativas con más calidad, ¿no? También es verdad que organizaciones medianas dan la pista a otras más pequeñas para poder avanzar, ¿no? Yo creo que la crisis, no sé qué va a pasar con las ONGs y la crisis, ¿no? Pero las ONGs pequeñas que dependen mucho de subvenciones, de administraciones públicas, especialmente corporaciones locales y en algunos casos la Junta, no sé cómo está, la Junta de Galicia, ¿no? Pero otras comunidades autónomas están bastante mal. Y que no tienen esas ONGs un elemento diferencial que les permita significar su valor añadido, van a sufrir mucho. Pero por otra parte, ONGs más potentes van a encontrarse con más necesidades sociales y con un apoyo que no crece en la misma medida o en algunos casos se puede reducir, ¿no? Y esto va a exigir más alianzas, ¿no? Yo creo que es bueno que haya ONGs, algunas que crezcan, que haya ONGs que sean capaces de llegar a acuerdos con otras. Yo no sé si para fusionarse ONGs es realmente muy complejo, pero por lo menos para hacer alianzas estratégicas, para trabajar conjuntamente. Las ONGs no solo tienen un problema de minifundismo, no es en cuestión de Galicia, sino en muchas partes, sino tienen un problema de estar presentes en demasiadas redes solo por estar en las redes. Y las ONGs tienen que hacer un esfuerzo de decir, tenemos que colaborar con otros, porque es determinante colaborar con otros, pero saber escoger muy bien con quién colaborar, para qué colaborar y para qué conseguir. Entonces también eso es un poco traumático, porque algunas ONGs tendrán que decir, para colaborar más con otros, tendrán que estar en menos sitios y apostar más en algunos sitios. Lo que ha dicho Ignasi es muy difícil de complementarlo. Yo creo que el sector de las ONGs le ocurre como sector industrial o empresarial, tiene que reestructurarse. O sea, el minifundismo no es que esté pasando solo en Galicia, es que está pasando, tenemos un tercer sector excesivamente grande, el número de entidades, que es muy difícil fusionarlas, porque al final hay temas de valores y personas, pero hay que dimensionar este mercado. O sea, yo hablo con gente del mundo de la empresa que está en el ámbito de la innovación social y los emprendedores sociales, y el planteamiento es que hay que hacer una reestructuración como se hizo en su momento de la industria en este país. ¿Por qué? Porque es que, si no, el problema es que la sociedad no es consciente de que los servicios sociales los están prestando las ONGs por delegación del Estado. Y si se caen las ONGs, es que vamos a tener un serio problema de atención social y de atención medioambiental. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una reflexión desde el sector. Hay que buscar fórmulas de alianza, hay que buscar fórmulas de dimensionamiento y hay que buscar una fórmula para dar viabilidad al modelo. Por ser el último es poco menos que imposible dar una respuesta.
Yo quizá solamente daría dos ideas dentro de las que ha dado Ignasi y Javier. La primera de ellas yo creo que es fundamental, lo estamos empezando a hacer en las fundaciones, y es el hecho de tener una información muy global de qué, digamos, cuáles son los objetivos, a qué se dedican las fundaciones en este país. Porque la mayoría de las veces hay miles de fundaciones y hay un desconocimiento absoluto en cuáles son los objetivos, cuáles son los presupuestos, qué actividades. Lo primero es conocer cuál es el panorama. E inmediatamente lo que estaban comentando, el hecho de colaboraciones. Nosotros, y este es un ejemplo clarísimo de lo que estamos desarrollando, si tú consigues el hecho de hacer cualquier tipo de actividad conjuntamente con otras instituciones que comparten los mismos objetivos, tú estás multiplicando tus presupuestos. Y esa es una manera de abordar más proyectos y lo que es más importante, porque es lo que estaba diciendo anteriormente Ignasi. La verdad que para conseguir grandes resultados a veces también necesitas grandes presupuestos. Y si no los tienes, la manera de alcanzarlos es intentando llegar a acuerdos de colaboración. Multiplicas tu capacidad y obtienes resultados más importantes. Porque el entorno al que vamos en los próximos años va a ser un entorno extraordinariamente difícil. Y al final, por muy bien que lo hagamos todos, el resultado es de suma cero, porque la capacidad de recaudar equivale que lo que yo voy a poder crecer recaudando es lo que pierde otro. Porque intentar que todo crezca mucho más en un entorno tan complejo como el actual es bastante difícil. Solo una clarificación. En el entorno actual es realmente complejo. Primero tener en cuenta que el porcentaje de la población española, no conozco en el caso de Galicia, el porcentaje de la población española que colabora económicamente de forma regular con las ONGs, hace 3 años era el 12%, ahora es el 9%. Hay países donde es el 40%, el 30%, el 25%. En un contexto de crisis es difícil crecer, pero no sé cuándo pasará la crisis. La semana pasada estuve en un seminario de liderazgo en Barcelona con políticos y con líderes empresariales y había gente que decía, esto vamos a la japonesa, 10 años de crisis sin crecimiento, ¿no? Lo que sí que está claro es que llegará un momento en el que el gran reto de las ONGs es luchar contra la indiferencia, conseguir que muchas más personas hagan suyas las causas que promueven las ONGs y expandir ese conjunto de personas que colaboran con las ONGs, ¿no? Ahora realmente es difícil. Lo que sí que es verdad es que lo que no puedes hacer ahora, cuando luego llegue el otro momento, no podrás aprovecharlo. ¿Sí? ¿Más preguntas? Sí. Hola, buenas tardes. Me llamo Guillermo Fernández Avanza y soy de una ONG de aquí, de Coruña, que se llama Ecodesarrollo Gaia. Les he oído hablar de las pequeñas ONGs y del minifundismo. ¿Quién hubiese dado respuesta aquí a la inmigración? ¿Quién hubiese dado respuesta aquí y en muchos otros sitios al hecho migratorio concreto de la ciudad de La Coruña y de su área de influencia? Las pequeñas ONGs. Aquí hay montones de ONGs que hacen pozos en el Annapurna y que hacen cosas en otro lado y que me parecen absolutamente fantásticas. Pero el hecho concreto, es decir, el marrón en el aspecto de que te exige un trabajo absolutamente pormenorizado, del que no te puedes escapar, del que está día a día, del que te viene a la puerta, del que viene al día siguiente, ese trabajo, nosotros concretamente con 7.000 personas aquí, de las que tenemos fichas, y otras ONGs pequeñitas como nosotros lo mismo, lo hemos hecho nosotros durante 11 años y somos una ONG pequeñita, destructurada, caótica y con todos esos rollos que tenemos las pequeñitas. Pero hemos hecho eso durante 11 años, gratuitamente, gratuitamente. Después, agradezco muchísimo a las administraciones, no vaya a ser que haya alguien aquí de la administración y me vean. Lo agradezco, pero infinitamente, por supuesto, nos han ayudado mucho y todo eso. Y nos van a seguir ayudando, seguro. Pero el sistema ese de esas subvenciones, en el sentido en el que te prometen, pides una cosa, no sabes si te lo van a dar. No tienes absolutamente ningún indicio de qué es lo que vas a recibir. Pero han pasado 6 meses. Y después, en el mes de octubre, te dicen lo que te van a dar, pero ya han pasado 9, 10 meses. Y después te lo dan en el marzo del año que viene. ¿Cómo consideran que podemos sobrevivir
desarrollar una labor social que nosotros consideramos absolutamente fundamental y que no hace la Administración ni ninguna otra entidad, porque es una labor de día a día, cercanísima, intimísima y satisfactoria y dura. ¿Cómo consideran que con ese sistema, que digo medio en broma, de SADO-subvención, esto se puede tirar para adelante? ¿Cómo se considera? Es decir, no se puede reorganizar el sector. Yo estuve en Alemania cuando era pequeñito, estudiando, y el primer día, el día 1 de enero de cada año, todas las ONGs sabían exactamente lo que tenían para el año. Entonces puedes hacer un presupuesto, puedes planificar, puedes organizarte. Pero nosotros lo que hacemos, que lo hacemos tan mal y tan chapucero y tan tal, lo hacemos porque en octubre aún no sabemos lo que nos van a dar. Y ya hemos pasado 10 meses y las hemos pasado canutas. Y las seguimos pasando hasta marzo del año que viene, que empieza otra vez la misma angustia y el mismo proceso. Y eso realmente no nos lo merecemos. La verdad es que no nos lo merecemos. A ver, yo no querría decir que el tamaño es fundamental, ¿no? Lo que me parecía que queríamos comentar es que está bien que haya ONGs pequeñas, y van a haber muchas, algunas medianas y algunas más grandes, ¿no? Y que porque una ONG sea grande no quiere decir que sea mejor. De hecho, las ONGs cuando se hacen grandes tienen retos muy importantes para mantener su capacidad de actuación, ¿no? Y entran en una serie de efectos que si no son capaces de superarlos, a veces se les comen, ¿no? Una ONG, aunque sea muy pequeña, si tiene un foco, si tiene algo donde ven, somos buenos aportando en esto y mejoramos cada año en la calidad y somos capaces de ver hacia dónde van las cosas y cómo tenemos que irlo adaptando, es fantástico. Una ONG, aunque sea pequeña, si tiene un apoyo social y un apoyo económico que le da una cierta independencia, calidad, capacidad de movilización, es fantástico. Una ONG pequeña que sabe colaborar con otros para poder sumar esfuerzos o para poder complementar capacidades, es fantástico. Entonces, el problema no está en el minifundismo, en las ONGs pequeñas. El minifundismo podría ser porque no da lo suficiente para poder tener capacidades, ¿no? Pero lo que no podemos pretender es que todas las ONGs se hagan grandes, ni las grandes se hagan pequeñas. Hay diferentes tipos de ONGs. Lo que sí que es verdad es que cuanto más pequeña es la ONG, muchas veces más preocupada está por la supervivencia. Y cuando estás tan preocupada por la supervivencia, llega un momento que la gente se cansa, se quema, no innova, etcétera, etcétera, ¿no? Tener un poco de colchón, pues, bueno, pues está bien, ¿no? También es verdad que las ONGs muy pequeñas son ONGs muy propensas a colaborar con los otros. Las ONGs muy grandes, bueno, tienes que hacer prácticamente aquí todo tipo de reuniones para que llegue a una colaboración muy específica, ¿no? Las pequeñas se ponen naturalmente a colaborar. Pero hay veces que es hacer todo, bueno, buscar un par de entidades con las cuales puedas colaborar, ¿no? Respecto a las administraciones públicas, yo creo que las ONGs lo tienen complicado, porque las que, por una parte, tienen que exigir a las administraciones públicas que no recorten en aquello que consideran que es vital, y lo que está trabajando en las ONGs es vital para ellas, con lo cual no se va a recortar en eso, recorten en otras cosas si quieren. Y eso va a tensar la cuerda, pero por otra parte han de poder colaborar con las administraciones públicas y han de poder colaborar no de una manera puntual, sino con administraciones públicas que seguramente van a externalizar más sus servicios sociales, tengan a las ONGs como partners estratégicos, como diciendo, vamos a... Pasa que también se ha de tener en cuenta, hay ONGs que hace 10, 15, 20 años recibían subvenciones de administraciones públicas y consiguieron que administraciones públicas hicieran unos programas de actuación en el ámbito donde trabajaban las ONGs y tuviesen un convenio de colaboración con esta ONG en lo que se llama prestación de servicios. Hay ONGs que estos dicen, lo que en principio era bueno, al final hemos perdido nuestra capacidad de poder hacer lo que queríamos hacer. Cuando era una subvención, nosotros planteábamos, nos decían sí o no, pero era nuestra actuación. Cuando es un concierto, quien marca la línea es la administración pública y tú solo ejecutas. Y hay ONGs que están diciendo, oye, volvamos a lo anterior. Prefiero más incertidumbre, pero por lo menos tener capacidad de decisión de lo que quiero hacer. Entonces, la relación con las administraciones públicas en estos años no es fácil. Pero sí que es verdad que aquellas ONGs que tengan un valor diferencial pueden ir a la administración pública diciendo, eso es lo que nosotros podemos ofrecer. Y la administración pública lo que quiere es escoger entidades que le den garantías de que las cosas se van a hacer muy bien. Cuanto más valor diferencial tengas, desde el punto de vista de la calidad, desde el punto de vista que cubres una cosa que otros no cubren, desde el punto de vista que sabes colaborar con otros para unir esfuerzos, más sujeto eres de poder negociar con la administración pública en mejores condiciones.
Hola, buenas tardes. Quería hacer una reflexión y quería comenzar un poco por lo que acaba de decir Ignasi. Una de las afirmaciones que le hacía, siento no estar de acuerdo, además me gusta no estar de acuerdo con Ignasi porque esto está bien. Es decir, no solo las organizaciones pequeñas están preocupadas por su supervivencia. Hoy, todas, absolutamente todas, están preocupadas porque incluso las más grandes tienen un futuro realmente complicado. Hay organizaciones que entienden que el futuro es tan complicado que incluso se repiensan, y eso está pasando con organizaciones que son señeras en las ONGs españolas, y hay organizaciones que están intentando capear el temporal como pueden y a ver si recuperamos el tono una vez que pase la crisis. Yo creo que de todas formas nunca volveremos a tener el tono ni de los 80 ni de los 90, eso se ha acabado. Y yo creo que uno de los grandes problemas con los que nos encontramos dentro de las ONGs es que a lo largo de todo este tiempo, desde los 80, cuando aquellas acampadas de 07, cuando las ONGs teníamos aquella... la ciudadanía tenía la sensación de que eran como beatíficas, ¿no? Y todo el mundo estaba como muy por las ONGs. El tránsito hasta ahora, el año 2011, ha sido de caída en picado de afecto de la ciudadanía. Es decir, si uno ve informes como el de Fundación Carolina de hace muy poco tiempo, que hace una comparativa 2005-2010 del afecto que la ciudadanía siente hacia las ONGs, la caída es brutal. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos dentro de las ONGs es que precisamente hemos perdido el afecto de la ciudadanía. Y esto se ve en todos los estudios. Y el futuro de las organizaciones va a depender mucho más que de los fondos públicos, que estos están a punto de extinguirse o casi. Es decir, no digo para todos, pero fundamentalmente en temas como cooperación al desarrollo, y esto yo creo que están, si no extintas casi, en peligro de extinción. Digo que el repunte va a venir porque uno vuelva a tomar la calle, entiéndaseme la expresión, ¿no? Y uno vuelva a recuperar los afectos de la ciudadanía. Y uno entienda que la cooperación o que las ONGs en general, sea de lo que sea en que trabajen, o empezamos a trabajar en un tejido de ciudadanía global o lo tendremos muy complicado. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Hombre, sí que es verdad que hay organizaciones más grandes que pueden sufrir la crisis, pero tienen más colchón para poder aguantar. Pero las tendencias, a ver, no es que no sean malas. El panorama ha cambiado y no es que las ONGs tengan un panorama distinto respecto a los 80 y los 90. Es que nuestra sociedad tiene un panorama totalmente distinto respecto al año 2005. El panorama ha cambiado. Lo que hacía que Europa tuviese un nivel de riqueza no lo va a hacer. En el tiempo que dura la crisis, si al final dura 8 años, los países emergentes habrán evolucionado muchísimo más. Sectores que en aquel momento eran bollantes serán sectores que irán hacia otro lado, ¿no? Pero que el panorama cambie no quiere decir que siempre sea para peor, ¿no? Hay elementos en esta crisis que las ONGs les van a hacer que las ONGs sean más emprendedoras, porque las ONGs tienen dos que van en paralelo, con los cuales tienen fronteras y que les despiertan elementos para pensar. Los movimientos sociales, que sí que toman la calle, que tienen una capacidad para ilusionar más a gente joven, cosa que las ONGs no lo tienen hasta el momento. En los años 80 habían las ONGs, pues 40, 50 años, ¿no? La gente que se mueve más, los más activos en estos momentos, de 35 para arriba, ¿no? Los movimientos sociales tienen más punch para eso. Y por otra parte, los emprendimientos sociales, que son más emprendedores y que tienen más capacidad para buscar una forma de actuación, un modelo de trabajo que con su propia actividad se autofinancian. Entonces los dos cuestionan, ¿no? Pero las ONGs no son movimientos sociales ni tampoco son emprendimientos sociales, pero los emprendimientos sociales tienen que aprender muchas cosas de las ONGs, desde el punto de vista del liderazgo compartido, desde el punto de vista de la capacidad de involucrar a gente voluntaria y tal. Los movimientos sociales tienen que aprender muchas cosas de las ONGs, desde el punto de vista también del liderazgo, del trabajo a largo plazo, de que las cosas no duran solo 2 o 3 años y tal. Pero las ONGs tienen que aprender mucho de los otros, de los movimientos sociales, de cómo llegar a la gente, de cómo ilusionarse, de no quedarse bloqueado por decisiones que a veces son muy lentas o por sistemas que son excesivamente estrictos, ¿no? De cómo ofrecer canales de participación a las personas. Pero todo tiene su límite, porque lo que no va a hacer una fundación es convertirse en un movimiento social, ni al revés, ¿no? Entonces, allá hay muchos elementos, ¿no? Yo creo que el gran reto de las ONGs es no ver a los ciudadanos como donantes, sino como personas que pueden abrazar causas
y que son realmente los que van a mover esas causas. Y cuando esas personas abrazan las causas, ya dan dinero. Pero cuando buscas solo donantes, la gente no se mete. Has de hacer un recorrido. Has de hacer un recorrido hasta que tú haces un donante regular, ¿no? Entonces, en estos momentos, y no sé si lo vamos a explicar en el curso, pero se habla mucho de fundraising. Más importante que el fundraising en estos momentos es tener una buena identidad comunicativa, tener unos valores que tú quieres transmitir, un proyecto que tú quieres trasladar a la gente, una causa en la cual la gente se puede enganchar, ¿no? Y a partir de esto, trasladarlo, tener capacidad de comunicación y de llegar a la gente. Y dentro de todo esto llegarán todas las estrategias de captación y comunicación, de recursos. Sí, por favor. Intentando resumir, bueno, me llamo Juan Martínez, soy el presidente de la Fundación Down Compostela y si nos intentamos resumir un poco los datos, más allá del emprendimiento que sí hemos tenido las ONGs en comparación, en contraste con la media de este país en la que casi todo el mundo aspira a ser funcionario, y teniendo en cuenta todo el problema de crisis económica y de que al menos en Galicia la gran mayoría de las ONG somos medianas o pequeñas, ¿cómo ves, sobre todo yo lo planteo en esta situación de crisis y con esta nueva modalidad de la responsabilidad social, corporativa, empresarial, no siempre bien entendida o bien aplicada en nuestro campo? ¿Cómo convencer o cómo dar la vuelta a la sociedad o qué futuro nos espera si los recursos públicos cada vez van a ser menores? Si la implicación de la sociedad, estábamos en un 13 y hemos bajado a un 9, es decir, que cada vez es más pequeño. Tendremos que acabar, sobre todo en aquellas entidades que trabajamos con colectivos concretos en la que la implicación de la familia es importante, tendremos que acabar volviendo a la economía de subsistencia tradicional de Galicia, en que sea la propia familia o la unión de varias familias la que consiga sacar adelante esos proyectos y sacar adelante esa visión, o realmente vamos a tener que competir no solo con las grandes ONG, sino con toda esa capacidad de marketing que tienen las grandes empresas. Bueno, claro, yo no querría trasladar mucho pesimismo, ¿no? El pesimismo es bueno para épocas peores, ¿no? En estos momentos lo que necesitamos es pesimismo. Yo sí que pienso que el potencial que tienen las ONGs y las entidades educativas es muy amplio. Si España estuviese en una situación del 40% de aportaciones regulares y bajásemos al 35%, diríamos, estamos mal. Pero como estábamos tan bajos, debemos de poder subir. La cuestión es cómo superamos esta etapa para ir hacia el futuro. Y por otra parte, creo que las ONGs tienen buena reputación. Lo que también es verdad es que la sociedad española es muy desconfiada. No sé cuánto lo es en Galicia, pero por cultura es muy desconfiada. Y que confías en aquello que ves como auténtico. Confías en aquello que te traslada resultados. Y mucha de la gente, aparte de una circunstancia, no lo he dicho, ese 9% de la población que colabora regularmente con las ONGs, las personas colaboran con varias ONGs. Yo conozco el caso de Intermon Oxfam, ¿no? Ahora estoy en el patronato, no conozco los datos de los últimos meses, pero hace 4 o 5 años, hace 10 o 15 años, nuevamente el 80% de los donantes de Intermon Oxfam eran donantes solo de Intermon Oxfam. 10 años más tarde, el 80% de los donantes de Intermon Oxfam lo eran de 2 o 3 organizaciones. Entonces tenemos, no sé cuánto poner, 4 millones de personas en España, el 10%, pues menos de 4 millones, 3 y pico, si cogemos los adultos de más de 18 años, que colaboran con las ONGs, pero colaboran con varias ONGs a la vez, ¿no? Entonces, nuestro gran reto es ampliarlo esto y involucrarlo a muchas más personas, ¿no? La responsabilidad social de la empresa, no entendí muy bien la pregunta si era cómo la aplicábamos a las ONGs o si la responsabilidad de la empresa beneficiaba a las ONGs. No. Lo planteo que en algunos casos sí puede beneficiar, pero no, yo creo que beneficia. No siempre, ¿no? A veces se puede entender como competencia o da la sensación de que es una propia competencia con las ONGs, ¿no? Yo creo que no excesivamente. A ver, lo primero que han notado las ONGs, desde el punto de vista de los ingresos, los primeros recursos que notaron que disminuían eran empresas y grandes donantes. Los segundos son donantes particulares y los terceros han sido subvenciones públicas. Empresas fue el año 2008. Hubo crisis
muchas empresas empezaron a recortar. Y en 3 años se ha recortado por parte de muchas empresas entre el 30 y el 40% de sus presupuestos de acción social. La buena noticia es que la caída fue hasta el año 2010 y a partir del 2011 ya no se ha notado tanto recorte. En cambio, las subvenciones, los recortes empezaron en 2010, 2011, 2012 y aquí seguiremos, ¿no? Las empresas lo que han hecho es aprovechar muchas de ellas esos recortes para reformular su estrategia de acción social. Y la estrategia de acción social, 3 o 4 ideas, a ver si me acuerdo de memoria, ¿eh? Una es, han intentado ligar la estrategia de la empresa con la estrategia de acción social. Si Acciona es una empresa que se ha posicionado en temas de medio ambiente, su acción social lo ha posicionado en este ámbito. Si el BBVA se ha posicionado en temas de adelante, responsabilidad, no sé qué tal, su acción social la ha posicionado en temas de educación, de emprendimiento social, de microfinanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Segundo aspecto que han dicho es, no queremos colaborar con muchas ONGs, queremos buscar unos cuantos partners estratégicos y colaborar más intensamente con ellos. Y la tercera cosa que han hecho es, no queremos colaborar solo económicamente, podemos aportar otros elementos, que es nuestro know-how, nuestras personas, y queremos llegar a colaboraciones con ONGs donde puedan colaborar con ello. Eso no es malo, porque la empresa al final lo que llega a saber es que la experta en acción social no es la empresa, es la ONG. Y cuando una empresa se quiere convertir en experta en acción social, muchas veces se equivoca. Lo que pasa es que cuando una ONG solo ve a la empresa como el que le da dinero y no hace un ciclo de colaboración donde los dos salen ganando, la colaboración nunca se convierte en estratégica. Dos preguntas nada más. Aquí Sí. mucho rato también. Sí, por favor. Sí. El señor de la cuarta fila por delante. Bueno, 2 cuestiones muy breves. Una, yo veo que en la exposición, o me da a mí la impresión de que en la exposición se habla del cambio, y yo, claro, el cambio lo entiendo como una ruptura con lo anterior, y eso está reñido, el cambio que se plantea muchas veces en estas exposiciones, ¿está reñido con la evolución de la entidad o son complementarios? Eso es una cuestión. Y otra, en las entidades sin ánimo de lucro que tenemos atención directa, se está planteando el sistema de conciertos en el cual vamos a entrar en una lucha con la empresa privada por los conciertos, contratos, con la administración por las plazas que se asignan en las atenciones que damos. Eso va a estar directamente reñido con la excelencia en la atención, lógicamente, que dan las entidades. ¿Cómo podemos afrontar esa dicotomía entre la economía y la excelencia en la atención? No, cuando me refiero al cambio me refiero a todo tipo de cambios. Cambio continuado, cambio progresivo y también puede ser cambio rupturista, ¿no? De hecho, las buenas entidades que saben cambiar muchas veces ni se dan cuenta que están cambiando. Es al cabo de unos cuantos años que dicen, oye, fíjate, estábamos aquí, estamos aquí, la de cosas que hemos cambiado, ¿no? Hay algunas que hacen cambios más radicales, ¿no? El cambio que he explicado de la Fundación Jamoufi fue más radical, ¿no? Porque veíamos que la gente estaba demasiado enamorada de lo que hacíamos, no había manera de superar una cosa y se tuvo que plantear otra. Pero yo he estado en organizaciones de Intermon Oxfam donde los cambios nos hemos enterado al cabo de 4 o 5 años. Entonces, lo ideal es generar una cultura para el cambio que te hace. Ahora, cuidado con cambiar demasiado. Cuando la gente se hace mayor, y yo les pregunto, yo doy clases en ESADE, los más jóvenes tienen 22 años, están en el último curso de la carrera, y los más mayores deben tener 65 años, son presidentes de compañías. Y tengo todo. A los que doy de ONG normalmente son directivos, entonces los más jóvenes deben tener 28 o 30 años y normalmente hasta 50 o 60, ¿no? Entonces, cuando pregunto a los jóvenes qué sentimiento te despierta la palabra cambio, me dicen ilusión, me dicen oportunidades, dicen cosas nuevas, retos, etcétera, etcétera. Cuando le pregunto a la gente mayor me dice cuidado, temor, estoy cansado, a mí siempre me cambian, ya no puedo más. En algunos casos siempre hay gente positiva que te dice, ¿no? Y un poco viene por eso, porque las organizaciones cuando empiezan a cambiar, al final es cambio por cambio. Viene un nuevo director, cambio. Viene no sé qué, cambio, ¿no? Entonces es tan malo no cambiar como cambiar demasiado. Y mañana los que estáis en los cursos pondré una cosa sobre el cambio, un vídeo divertido, y has de saber cambiar, ¿no? Y el segundo tema
es sobre las relaciones con la administración pública. Yo creo que las ONGs no pueden competir en precio con la empresa privada, porque va en contra de sus valores. Va en contra de sus valores porque las ONGs han acostumbrado normalmente a no competir. Por naturaleza, las ONGs no entienden de competitividad, ¿no? Tienen competencia, pero no les gusta la competición. Y se van a encontrar compitiendo mucho con empresas privadas. En un campo donde las ONGs en algunos casos han estado en exclusividad y donde llegan empresas privadas a competir con ellas, y las empresas privadas quieren entrar. Y como quieren entrar, lo hacen en condiciones muy duras, desde el punto de vista, bueno, duras, muy favorables para la administración desde el punto de vista de precio muy bajo. Entonces, entrar en eso es romper la ONG, porque la gente no va a poder ofrecer eso al precio que piensa, van a haber una serie de temas de valores, y porque al final la ONG va a decir, yo no quiero continuar con esto. Entonces hay dos grandes retos por parte de las ONGs. El primer reto es muy difícil, es convencer a la administración pública de que hay un valor diferencial intangible que no se mide en el precio y que está en parte en la excelencia, está en parte en el acompañamiento, está en parte en lo que dan los voluntarios, está en parte en una serie de cosas. Y que la administración pública tiene que comparar un precio con un precio más algo más. Y es el reto de la ONG formular este algo más, este valor diferencial y poderlo poner encima de la mesa. El segundo reto es, algunas ONGs van a perder conciertos, pero la administración pública dentro de 2 o 3 años de haber perdido el concierto por parte de las ONGs dirán volver. Y está pasando. Volver porque este me lo ha hecho a un precio muy bajo y no me está dando lo que me estabas dando tú. Y entonces es saber renegociar. Dice, bueno, pues ahora que has aprendido, vamos a renegociarlo. Y saber aguantar, decir las cosas en su momento para luego volver y recuperar la actividad. No sé si te facilita algo, pero... Sí, había una persona, me parece que en la parte central, sí, ahí al fondo. Y... No. Hola, buenas tardes. Bueno, solo 2 preguntas muy cortitas. Una es, si está de acuerdo con la frase, si algo funciona, no lo toques. Por ejemplo, el cambio, o sea, si una cosa funciona, no la cambies. Y la segunda sería pensando en que las ONGs son una gota de agua, por ejemplo, en Somalia el problema de las miles de personas que están muriendo, o en otras partes del mundo, o el que cada vez hay más pobres. Si la tasa Tobin podría ser una solución aparte del problema de la pobreza en el mundo. Gracias. Bueno, la primera, si una cosa funciona, no la cambies. Yo diría, si una cosa funciona, analiza muy bien por qué ha funcionado. Y sobre todo no te cargues aquello que ha hecho que funcione. La segunda cosa es, no todo lo que funciona ahora funcionará dentro de unos cuantos años. Y la tercera es, hay cosas que funcionan ahora, pero si haces cosas distintas pueden funcionar mucho más, mucho mejor. Os pondré una anécdota. Estuve el año pasado en un consejo asesor del presidente de la Generalitat de Cataluña, de una serie de personas. La mayoría eran exministros, éramos como 12 personas, eran 15, éramos 7 o 8 exministros, embajadores, estos no eran ex-embajadores, sino embajadores, algún ex-embajador también, y luego un par de personas que no éramos ni ex-ministros ni embajadores, no éramos nada, no estábamos allá. Y era una comisión que asesoraba al presidente de la Generalitat para ofrecer propuestas respecto al futuro de Europa de un comité de reflexión que lideraba Felipe González a nivel europeo. Eran reuniones de 2 horas con luego una comida de 2 horas. Y una de esas comidas vino Felipe González y salió el tema de la crisis y lo saqué yo. Esto era hace 1 año y medio. Yo le planteé, de esos exministros, la mayoría de los exministros eran exministros de industria. En Cataluña hay muchos exministros de industria, parece, ¿no? Entonces les planteé, oye, ¿por qué España en el año 1995, cuando Felipe González aún estaba en el gobierno, o posteriormente en la etapa de Aznar, o posteriormente, porque había exministros de industria, tanto de un gobierno como del otro, o en la etapa de Zapatero, ¿por qué España no dejó de invertir tanto en el ladrillo e invirtió en otras cosas que permitía diversificar? En aquel momento no sabíamos que iba a explotar la burbuja inmobiliaria, pero por lo menos hubiésemos podido diversificar. No sé quién fue, pero fueron varios. González, Nasir Serra, Montilla, que ha sido exministro, no sé, varios me dicen, oye, cuando una cosa va bien, y políticamente va bien,
¿quién se atreve a cambiarla? Porque cuando tú tienes una cosa que va bien y propones una cosa distinta, vas a tener dos grandes problemas. El primer problema es que tu primer cambio anticipatorio es un cambio que normalmente tiene una penalización. Las cosas van bien, pero hasta que la cosa nueva funcione hay un problema de tiempo donde las cosas no van tan bien. Y el segundo es que si va bien, nadie te va a hacer caso de lo siguiente, ¿no? Entonces, la gran dificultad con las cosas que van bien es que nos apalancamos en ello hasta que no van bien, ¿no? Y en nuestro caso lo hemos tenido bastante evidente, ¿no? Entonces, saber cambiar es saber cambiar cuando las cosas van bien. Y a veces no es cambiar radicalmente, es ajustar las cosas o poner en marcha nuevas iniciativas para qué tal. Fijaros que a las ONGs nos cuesta muchísimo cerrar un programa de actuación. Nos cuesta muchísimo, porque siempre hay gente súper enamorada de este programa de actuación. Y yo cuando dirigía Intermón Oxfam, siempre que decíamos, vamos a cerrar esto para poner en marcha una cosa que es mucho mejor, no podíamos, tenía unas luchas, etcétera, etcétera, ¿no? Y dije, pero se irá mucho mejor con lo otro. No podemos, ¿no? La tasa Tobin yo creo que es fundamental. La tasa Tobin, o el nuevo impuesto que se quiere plantear por parte de la campaña Robin Hood, que es el 0,5% de todas las transacciones financieras internacionales, podría permitir conseguir 400.000 millones de dólares al año. Que tengo al presidente de un banco, con lo cual no está muy de acuerdo respecto a ese tipo de actuación, ¿no? Pero yo creo que es fundamental. Hay mucha especulación, no voy a sacar del banco, pero hay mucha especulación financiera. Necesitamos muchos más recursos públicos para poder invertir en programas sociales en nuestros países y en países en vías de desarrollo. Y creo que el sector financiero es un sector que ha recibido mucho apoyo y que tiene que contribuir. Pero a veces no es el sector financiero, es gente que hace todo tipo de transacciones, ¿no? Lo que está planteando la Unión Europea, y que el otro día se planteó por parte de Alemania y Francia, y que Gran Bretaña tenía disputas, incorporarlo ya en el nivel de la Unión Europea. Y esto se tiene que acordar. Se va a discutir en la reunión del G20 del próximo mes de noviembre, para que Europa lo plantee y otros países lo acepten. En el caso de la Unión Europea serían unos 50 y pico mil millones de euros. La cuestión es, tendremos el dinero, pero ¿a qué se aplicará? Porque parece que no se va a aplicar a finalidades sociales, se va a aplicar a una bolsa de reserva por si hay nuevas situaciones que requieren dar apoyo a los sistemas financieros o otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, costará conseguir el dinero y el segundo gran reto es que ese dinero se dedique a actividades realmente con finalidad social o finalidad medioambiental. No sé. Vamos, no, ahora por alusiones te voy a contestar. Yo realmente creo que una de las grandes... aquí se han dicho dos cuestiones y para mí es... Ya sé que seguramente va a ser muy poco bien recibido lo que voy a decir, porque en muchos casos a veces interesa que circule una determinada leyenda. Vamos a ver. Todos ustedes están cansados de decir que una parte importante de la crisis sobre la burbuja inmobiliaria de este país la tiene el sistema financiero. Alguien en una ocasión me dijo de que quién era el responsable cuando la Guardia Civil te paraba en el coche, cuando ibas con varias copas encima, si tú o el camarero que te la servía. Bien, la realidad, lo que ha pasado en este país, sinceramente, es que había mecanismos para evitar que algo no pudiera suceder. Yo no estoy hablando ya ni de reguladores ni sistemas de control. Estoy hablando de algo tan elemental como todas las administraciones autonómicas tenían sus consejerías de ordenación del territorio. No es posible que poblaciones con 5.000 habitantes estuvieran con visados para 3.000 viviendas más. No es posible que hubiera 800.000 visados en un año cuando normalmente este país estaba jugando entre 350 y 450.000 viviendas. Es algo que de alguna manera se permitió. Se permitió que hubiera una eclosión absoluta de una especulación sobre suelo y sobre viviendas en algo que sabía, lógicamente, y tenían los responsables, que no se iban a poder llenar. Pero políticamente era inaceptable, porque evidentemente muchísimos ayuntamientos, muchísimas diputaciones y el mismo Estado vivió extraordinariamente bien, cobrando miles de millones en impuestos. Y se prefirió, como decías tú, y cuando iban los temas bien, mirar simplemente para otro lado. Y luego, evidentemente, el sistema financiero fue tan imbécil de que lo financió. Pero la realidad hay que mirar siempre el origen de todo el proceso. En cuanto a la tasa Tobin, a mí sí me gustaría decir algo, y es muy fácil
como tú comentabas, el tema de Robin Hood. Establecer simplemente una tasa en la fuente, no en los beneficios. Todas las instituciones financieras pagan el mismo impuesto de sociedades que paga cualquier empresa o compañía. Lo que realmente estamos padeciendo en este país es simplemente que la inversión no llega. La inversión se marchó y va a tardar muchísimo en volver. Yo creo que para Europa no es nada bueno que la inversión se vaya. No es nada bueno poner puertas al campo. Lo que hay que facilitar es que haya cada vez más transacciones económicas y que el dinero vuelva a fluir extraordinariamente bien. Porque cuando no fluya, cuando le pongamos dificultades, más tarde tardará. Y cuanto más tarde, más destruiremos. Yo soy partidario de gravar y evidentemente todo el sistema financiero tiene que pagar impuestos como cualquier otra empresa. Exactamente lo mismo. Pero yo soy partidario de facilitar todo tipo de transacciones, que el dinero circule. Cuando el dinero no circula, como es en este momento, la sociedad paga y paga un precio muy alto. Perdón. Bien. Queda usted en la penúltima fila, sí. Hola, otra vez, breve y optimista. Me encantaría saber si veis cualquiera de los tres como un factor de oportunidad estratégica, otra vez, la I+D más I para las entidades no lucrativas. No en cuanto solamente a captación de recursos, sino en cuanto a generación de conocimiento, si es posible. Hombre, lo vemos tan estratégico, por lo menos, que ESADE y la Fundación PricewaterhouseCoopers hemos decidido que el gran tema de trabajo del programa de liderazgo social sea cómo promover organizaciones más innovadoras. En un momento en el que las respuestas del pasado no van a ser las respuestas para el futuro. En un momento donde no nos tenemos que preguntar las mismas preguntas para ver cuáles son las respuestas, sino nos tenemos que preguntar preguntas distintas, ¿no? En un momento donde la innovación no tiene que venir solo desde la perspectiva de la captación de fondos, sino desde la perspectiva de cómo nos relacionamos con la sociedad, cómo nos relacionamos con nuestros equipos y, sobre todo, cómo nos relacionamos y trabajamos con las personas y las causas con las cuales estamos trabajando, ¿no? Ahora, es de los temas más complejos, ¿no? Cuando hemos mirado experiencias de casos exitosos de cambio, hemos tenido varias. Cuando hemos querido ver liderazgo, también. Orientación a resultados, un poco menos. Innovación, los buscamos por todas partes, por todo el mundo. Y cuesta. Pero si no empiezas a trabajarla ahora, no lo tendremos dentro de unos años, con lo cual cojo tu optimismo para poderlo lanzar hacia el futuro. Y nada más. Podríamos estar toda la noche porque escuchar a Ignasi es un auténtico placer. Pero bueno, lo vamos a dejar para mañana. Creo que te continúas, ¿no? Muchísimas gracias, Ignasi. Muchísimas gracias, Javier. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia. Hasta mañana. Gracias.